lo ubicamos en nuestro cajón y lo vamos a dejar ya, pues que se vaya pegando, ¿sale? ¿Qué tal, amigos? Pues este es el sistema óptimo de la marca Jafele que hemos aplicado en esta ocasión para armar este cajón cubertero. Con el sistema óptimo será un cajón interior, por eso lleva este tipo de frente. Vean ustedes cómo tiene esta ceja para poder alar o tirar de nuestro cajón, ya que será interno, es decir, aquí va un segundo frente, pero que es del cajón de abajo. Es decir, abriremos nuestro cajón de abajo y tendremos acceso a este cajón cubertero para la cocina que estamos comenzando a fabricar, que será con paneles brillantes. Ya verán en el frente de este cajón. Recuerden que este cajón es un cajón interno. En el frente del cajón que va abajo de este, pues todo, es decir, toda la cocina va con panel de alto brillo en color blanco y color gris. Haremos una combinación interesante, pero si tú quieres aprender cómo es que se instala y dónde puedes conseguir este sistema óptimo de Jafele, pues quédate hasta el final de este video. Comenzamos ya. ¿Cómo están, amigos? Pues vamos a regresar otra vez al sistema óptimo de Jafele o de Jafele, que es el que tenemos aquí ya preparado. Ya en videos anteriores han visto ustedes cómo ocupamos este sistema otra vez para un cubertero que ya tenemos por aquí, pero a diferencia del anterior lo vamos a armar con este frente metálico que ya viene preparado para el armado. Esta pieza mide 1,20 m, de modo que más o menos pues me salen hasta dos cajones si hiciera dos cajones de 60 centímetros, por ejemplo, ¿sale? Obviamente aquí es un poco más angosto porque nos tenemos que adecuar o adaptar al cubertero que tenemos, ¿sale? Entonces, como este cubertero va a ser va a ir en una cajonera donde lo meteremos doble, es decir, irá interno, lo vamos a armar con este frente, ¿sale? Este canal que viene acá arriba es precisamente para poder tirar del cajón una vez instalado, ¿sale? Entonces vamos a sacar las medidas a las que necesitamos nuestro piso de nuestro cajón para fabricarlo, y la parte de atrás, obviamente, ya venimos para el armado de este sistema óptimo. Van a ver cómo pues va a resultar bastante interesante el armado de este sistema. Bien, pues ya cortamos un piso. Recuerden que tiene que ser pues en panel de 16 milímetros, que es exactamente pues la medida que trae el canal o el costado de este sistema, ¿sale? Entonces, ahora también para sacar el largo, pues podemos medirlo, sacarlo también del costado del cajón, ¿sale? Entonces, por ejemplo, aquí que tengo voy a tomar la medida aquí, tomándola desde acá, ¿verdad? Y puedo tomar la medida, vean, ahí tenemos 47,4, pero yo el piso lo dejo hasta la parte de atrás. Entonces, si tomo la medida ahí, tenemos 49,2, ¿sale? A esa medida he cortado el piso, ¿ok? Ahí tengo ya el piso con el fondo necesario. Lo he cortado en blanco, porque como este es el único que se va a ver, el piso no se va a ver una vez puesto el cubertero. El piso, pero la parte de atrás del cajón la he cortado en melamina blanca para que pues se vea mucho mejor. Y para sacar esa medida, la altura, que son 6,7 centímetros, pues la sacamos tomando como referencia, ¿verdad? Esta es la pieza que va pues en el costado, justo ahí, ¿sale? Esta pieza la usamos para sacar esta medida, que son 6,7 milímetros. Sí, 6,7 milímetros o 6 centímetros con 7 milímetros. Está larga, ahorita que empezamos a armar ya la cortamos exactamente a la medida que nos pida. Pero pues ya tenemos nuestras piezas para poder comenzar el armado. Y también ahorita ya sacamos la medida del frente. Ya podemos comenzar ya con el piso a la medida, pues el armado de nuestro cajón. Bien, para el armado de podemos ocupar nuestro tornillo para corredera, que es de 6 por 5 octavos, ¿sale? Entonces es el que tengo aquí, listo para que podamos comenzar. Entonces tomamos el piso de nuestro cajón y lo vamos a encajar en los costados de nuestro sistema óptimo y comenzamos a armar. Déjenme retirar la corredera porque ahorita no la ocupamos. Entonces tomamos ya los dos costados de nuestro cajón ya sin la corredera.
Ok, presentamos el piso y justo aquí, mira, vamos a meter pues los tornillos para fijar el piso en nuestro sistema, ¿sale? Sale, como este es el frente de mi sistema, entonces lo pongo al ras y comenzamos pues a hacer la fijación del piso. Ok, y lleva 4 de cada lado, los vamos a poner todos. Ok, y ahí tenemos, vean, los costados ya de nuestro cajón, ya con su piso a la medida. Es más fácil que hacer un cajón nuevo, ¿sale? Entonces, vean, estas piezas que trae nuestro sistema son para el testero, la parte de atrás de nuestro cajón. Entonces, estas las vamos a encajar justo acá. ¿Vale? Vean qué fácil. Tomamos. Hasta que escuchamos ese clip que es cuando entras la pieza hasta el tope, ¿sale? Y entonces ahora vamos a cortar a la medida pues nuestro testero que hemos habilitado, que es este en color blanco, ¿sale? Tomamos la medida, que en este caso tengo 36,5, lo voy a cortar y lo instalamos también donde tiene que quedar, y así es como va a quedar. Ahora por la parte de atrás ya nada más atornillamos. ¿Sale? Y de esta manera queda armado el sistema óptimo en nuestro cajón. Ahora, antes de cortar lo que es el frente de este sistema, lo que vamos a hacer es verificar que nuestro cubertero quede. ¿Sale? Para eso lo presentamos. Yo creo que queda bastante bien. Y vamos a cortar en la parte de atrás para hacer el ajuste. Recuerden que regularmente siempre le cortamos 1,5 cm a esta ala del cubertero para que me quede exactamente a la medida de los costados, ¿sale? Una vez que ya lo tengamos, pues ya lo dejamos listo. Ahora, ¿cómo cortamos esto? Únicamente con una regla y el cúter lo hacemos sin ningún problema, ¿sale? Porque esto tiene que quedar al ras del costado. Entonces, pues se lo quitamos en la parte de atrás. Incluso como aquí tenemos un escaloncito, podemos hacer el corte de ese escaloncito. Les muestro aquí el sobrante que tenemos, que son 1,5 cm. Eso es lo que vamos a cortar en la ala de atrás, considerando también este escaloncito, ¿sale? Entonces son alrededor de 13 milímetros y cortamos este escaloncito para que nos dé el 1,5 cm que necesitamos. Unas cuantas pasadas y es suficiente para quitar este sobrante que es de 13 milímetros, ¿vale? Lo presento nuevamente para marcar el escaloncito que le quiero. Vean el escaloncito y también lo hacemos de este lado nomás. Ya se me rompió la cuchilla. Ahora que ya hemos hecho los cortes, ya lo tenemos exactamente a la medida. Recuerden que este cubertero lo que hacemos es por la parte de abajo poner suficiente silicón para pegarlo sobre el piso y luego sellar alrededor también con el silicón. Pero antes de eso, pues ya vamos ahora sí a trabajar con el frente. Bien, para trabajar venimos a los costados de nuestro cajón que ya está armado y vamos a encontrar pues estos ajustes que tenemos acá, ¿sale? Pero esta pieza que ustedes ven aquí al frente es para unir el frente en el caso de que tuviéramos un frente de melamina o de madera. Pues esta será la pieza para la fijación en el cajón. En esta ocasión, como vamos a ocupar nuestro frente metálico, la pieza que lleva es esta, ¿sale? Que va junto con el frente. Entonces, esta pieza de momento no la vamos a ocupar. Entonces la vamos a retirar. Si ustedes ven aquí, justo ahí donde estoy metiendo el desarmador, necesitamos un desarmador de cruz.
¿Sale? Lo metemos y vamos a girar hacia atrás y ahí vemos cómo sale esta pieza. ¿Sale? Estas de momento no lo vamos a ocupar y vamos a retirar, por supuesto, también de este lado. ¿Sale? Ok. Estas piezas que hemos retirado pues son la opción 2, que ya vieron ustedes cómo las ocupamos en un cajón cubertero que hicimos en la cocina pasada. ¿Sale? En esta ocasión las vamos a retirar porque no las ocupamos y vamos a ocupar estas. Ahora estas las vamos a tomar, fíjense, la vamos a ubicar ahora sustituyendo las piezas que acabamos de retirar. ¿Sale? Entonces la metemos de este modo hasta que escuchemos ese clip y vean cómo ajusta perfectamente en el costado. Además de que aquí podemos hacer ajustes de altura para acomodar el cajón. ¿Sale? Lo mismo de este lado. Déjenme quitar el cubertero. Ahí está. Tenemos ahora las piezas para el frente. Ahora que ya tengo estas piezas pues puestas en los costados, ya sé exactamente la medida a la que tengo que cortar mi frente. ¿Sale? Si tuviéramos la necesidad de tener que sacar el frente, hacemos exactamente lo mismo. Sacamos las piezas o el frente justo como lo hemos metido. ¿Sale? Tenemos las dos piezas, pum pum pum, las insertamos y sacamos la medida del frente. En este caso lo vamos a necesitar de 36.1. Entonces vamos a preparar nuestra pieza. Y acá esta parte de arriba, va hacia arriba, donde tenemos este canal, que es precisamente para meter los dedos justo así y poder tirar el cajón una vez que ya esté instalado. Recuerden que es un cajón interno. Pues con mucho cuidado vamos a cortar exactamente la medida que necesitamos. Entonces marcamos los 36 centímetros o los 36.1. O sea que si hiciéramos cajones de 40 saldrían hasta 3 de esta pieza. Así viene en esta medida. Sale ahí con el cúter o con una charrasca podemos ayudarnos para hacer el trazo. Y ahora con mucho cuidado con nuestra cegueta tendremos que hacer este corte sin maltratarlo. Recuerden que este es un acabado. Vean, ahí va el corte, ayudándonos de nuestro fiel perro. Lo que estoy notando es que la pieza es de aluminio, entonces también podríamos hacer el corte con un disco, pero pues ya se lo dejo a sus consideraciones. Vean que el corte queda bien con el arco. Listo el corte, vean, queda limpio. Podríamos pasar un poco de lija si es que fuera necesario, si no es necesario pues lo podríamos dejar así para el armado, ¿sale? Este sobrante me queda para otros futuros cajones. Listo, efectivamente la pieza es de aluminio, lo que permite que pues se pueda hacer bien el corte, que se pueda trabajar bastante bien. Entonces ya pasamos aquí un poquito la lija de agua, no necesitamos más porque esto pues está bastante bien. Entonces ahora lo que vamos a sacar es nuestra pieza y lo que vamos a hacer es ubicarla justo así. Vean, aquí incluso tiene como una ligera pestañita que ayuda a que se acomoda, que ayuda a que se acomode, ¿sale? Y queda exactamente para que podamos meter ahí el tornillo, que es este tornillo es el mismo que nos ayuda para el frente. Bueno, pues ahora nos va a ayudar para hacer el armado de este, ¿vale? Entonces vamos a sacar y pues lo ponemos en
en el costado. Bueno, vamos a poner primero la pieza. Presentamos nuestro primer tornillo. Vamos a hacerlo manual usando un desarmador. Y pues la verdad es que como todo viene prácticamente a medida, estos de Haffel, estos de Jafele es lo que tienen, son muy precisos en la fabricación de sus productos. Pues la verdad es que ni se batalla. Qué fácil, qué sencillo es el armado de este sistema. Y los tornillos quedan bastante bien, tan justos a la medida. Y hacemos lo mismo del otro lado. Y ahora ya tenemos el frente de nuestro cajón. ¿Sale? Ven qué fácil. Lo único que tenemos que hacer es ahora tomar nuestro cajón ya armado, ubicar exactamente en los costados y simplemente empujar. Listo. Ahora tenemos nuestro cajón completamente completado, ya justo a la medida. Así ya queda con el frente este cajón. Ok, ahora sí ya podemos pegar nuestro cubertero una vez que ya hemos concluido el armado de nuestro cajón. Ok, pues vamos hasta aquí, pero antes de poder seguir, ya vamos a sacar nuevamente, antes de pegar nuestro cubertero y podamos seguir al siguiente paso, voy a sacar otra vez al frente. ¿Sale? Y vamos a presentarlo o montarlo en las correderas. ¿Esto para qué? Para que pueda yo sacar exactamente la medida de corredera a corredera. ¿Sale? Ahora que he montado nuevamente el cajón sobre pues las correderas, lo que hacemos pues es tomar la medida. ¿Sale? ¿Para qué? Para poder armar el módulo donde van a entrar estos cajones. Era importante poder hacer esto porque ahora ya sabemos que esos 45 centímetros internos que debe de tener el módulo de la cajonera lo debemos respetar. Era importante hacerlo primero a partir de la medida del cubertero porque estos cuberteros vienen en diferentes medidas. Entonces, según la medida que queramos, en este caso va a ser de 45 centímetros. ¿Sale? El frente al final nos va a quedar un poco más ancho, pero la medida interna para empezar a fabricar ese módulo son 45 centímetros. Ahora sí, pues vamos a pegar nuestro cubertero y poner nuestro frente para que ya nos quede listo. Tomamos nuestro cubertero, nuestra pistola de calefateo y vamos a ponerle silicón en la parte de abajo para pegarlo. Lo ubicamos en nuestro cajón y lo vamos a dejar ya pues que se vaya pegando, ¿sale? Que asiente bastante bien. Y vamos a poner el frente de nuestro cajón. Ok. Ahí lo tenemos. Recuerden que estos son de cierre suave. Y lo último que podemos hacer es sellar la parte de arriba para que cuando, por si descuido, se mete cubiertos mojados, pues la humedad no entre ahí, ¿sale? Es lo último que vamos a hacer y quedará listo nuestro cajón. Listo, ahora que ya hemos aplicado nuestro silicón, queda listo, preparado nuestro cajón para que llegado el momento de la instalación lo podamos hacer. Vamos a hacer los siguientes cajones, que son ahora con el sistema push open, que va a estar interesante cómo lo hacemos, así es que no se lo vayan a perder, ¿sale? Entonces, de esta manera hacemos el cajón cubertero con el sistema óptimo y con este frente. ¿Sí? Aquí solamente
Lo único que falta es esta tapa, que tapa precisamente pues los huecos que tenemos aquí para los ajustes de la corredera, pero los pondremos en el momento de la instalación. Ya tenemos ahora selladita la parte de atrás o todo el contorno en el cubertero, que evitará que pues haya filtraciones de agua y se eche a perder nuestro sistema. Amigos, pues recuerden que esta no es una recomendación, yo lo trabajo con la marca, pero sí es interesante ver con todos estos productos, pues que la verdad a mí me parecen de muy buena calidad. Si te ha gustado nuestro video, por favor regálanos un like, compártelo para que más gente lo pueda ver. No se te olvides dejarme tus comentarios. Yo como siempre te dejo dos recomendaciones de video. Son videos muy interesantes para que los puedas checar. Yo te veo en el siguiente video de esta cocina, no te los vayas a perder. Por aquí te voy a dejar una lista de reproducción. Adiós.